3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Toma los mandos de nuestro sonido Paco Bermúdez, que ha estado una temporadita por ahí retirado, viviendo, descansando. Bueno, ha estado malito, pero enseguida se ha puesto bueno, cosa que nos alegramos. 900-137-137 en nuestro teléfono. Esto es Radio Nacional de España. Esta noche estamos buscando mundos perdidos y todavía nos queda mucho. Lorenzo Fernández es uno de nuestros invitados, director de la revista Enigmas, y Erik von Däniken nos está acompañando, dando sus opiniones acerca de algunos de estos lugares. Lorenzo, hemos estado hablando de Perú. Perú es un sitio evidentemente mágico, junto con Egipto, pero quizá en ese trío México es otro de los países que se lleva la palma también, ¿verdad? Hombre, México y especialmente la cultura maya, ¿no? Y ahora está tan en boga, ¿no? Yo creo que ha deparado muchos enigmas y los va a seguir deparando, y conforme se vaya acercando la fecha clave, ¿no? Que es ese 2012, pues parece que van a surgir más cosas. Fíjate, hace muy poquito tiempo se ha encontrado una nueva tumba, también en la zona de Chiapas, una tumba muy antigua, se supone que es de un sacerdote, en una pirámide a 7 metros de profundidad, y un poquito más abajo, en una especie de hondonada, se ha encontrado otra tumba correspondiente a la mujer de ese personaje. Las características, ¿te acuerdas cuando hablamos de Bonampak, que donde había debajo del templo de los murales un cuerpo muy extraño, de unos 45 años, 1,70 m, que no tenía las incrustaciones en los dientes ni el cráneo deformado, es decir, no se correspondía con lo que era la aristocracia maya, al igual que ocurre en el lugar que traemos a colación ahora en Palenque? Pues esto del nuevo descubrimiento es prácticamente igual. Se están sacando cosas que no corresponden ni con ese tiempo, ni con esa cultura, ni con el lugar. Y es como si la arqueología oficial o oficialista encontrar restos como estos personajes del que ahora nos va a hablar Erik von Däniken estuvieran fuera de contexto, no tuvieran nada que ver con lo que hay alrededor, ¿verdad? Es que están absolutamente fuera de contexto, en un lugar alucinante. Date cuenta que pues tú y yo lo hemos hablado muchas veces, y nuestros oyentes pues nos lo han oído decir, ¿no? Que hasta hace muy poquito tiempo la arqueología americana no admitía que ni templos ni pirámides hubieran sido construidos en esta zona de Centroamérica con una finalidad funeraria. Ahora ya, claro, tienen que admitirlo. Lo que pasa es que los cuerpos que se están encontrando no parecen corresponder con esas culturas que se estaban estudiando. Por lo tanto, pues vemos que surgen más y más. ¿A quién enterraban ahí? Claro, ahí estamos. Ellos dicen que a los dioses. Es curioso. Te doy envidia. Este verano me voy a México, nos vamos a México, y casi con toda seguridad vamos a poder volver a entrar a la tumba de este señor, del cual nos habla Erik von Däniken, la tumba del señor de Pacal. Conozco todas las explicaciones científicas que se han proporcionado sobre Palenque, pero no estoy de acuerdo con ellas. En Palenque, bajo el templo de las inscripciones, tenemos una maravillosa y enorme lápida de piedra, con unos no menos maravillosos grabados que representan, según los arqueólogos, al rey Pacal. Pues bien, ellos dicen que está en posición sedente sobre un monstruo mitológico. Desde mi punto de vista, está representando a uno de esos dioses del pasado que fueron confundidos porque en realidad eran extraterrestres. Son otros puntos de vista, diferente opinión a la de los arqueólogos historiadores. Veremos quién tiene la razón, porque aquí últimamente se dice es científico y parece que la ciencia tiene la razón de todo. Y la ciencia a los 2 días cambia de repente de idea y te cuenta una cosa diferente de lo que estaba contando hace 2 días, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿en qué quedamos? La ciencia no es el Dios que tiene toda la verdad, o sea que... Claro, es que la ciencia no es exacta, es decir, estamos hablando de que la ciencia, precisamente por ser ciencia, tiene que estar adaptándose a los tiempos y tiene que ir corrigiendo pues errores que ha cometido en el pasado. Pues cierto es que, vuelvo a repetir, ¿no? Escuchar a von Däniken diciendo que el señor de Palenque es poco menos que un extraterrestre puede sonar a locura, pero lo cierto es que si tú te remontas a ese pasado, suponiendo que realmente nos encontremos ante Pacal, esos señores, esos reyes de la aristocracia maya, pues lo que querían era parecerse lo más posible a sus dioses, y por eso, vuelvo a repetir, se ponían esas incrustaciones de jade, de piedras preciosas en los dientes, se los afilaban, y lo más interesante, Miguel, cómo se deformaban el cráneo. Sí. Es que tú ves deformaciones craneanas hoy en día, por ejemplo, en el Museo Antropológico Histórico de Ciudad de México DF, y es que están allí, y te das cuenta de que, claro, en los años 70 un ufólogo pasa por allí, hoy en día, y pensaría, pues es que efectivamente si se querían parecer a sus dioses, es que sus dioses se parecen demasiado a la imagen prototípica que tenemos de los extraterrestres. 3 y 10, 2 y 10 en las Islas Canarias. Estaríamos hablando de este tema semanas. Tenemos que dar un salto, irnos a descubrir los otros mundos perdidos, otras Atlantidas. Después de esa introducción lo hacemos. Bueno, los indios Hopi los hemos nombrado aquí, había que
dedicara un programa extenso a sus cachinas, a sus tradiciones, que es uno de los indígenas para mí más interesantes y más vivos que existen. No sé por dónde irnos. Vamos a Sudamérica, a la Cueva de los Tallos. Hemos hablado hace poco tiempo de ella, hemos hecho algunas referencias. Parece que hay algunas claves de esa civilización que dejó algo escondido ahí. Pues fíjate, si te parece, vamos a ir a la Cueva de los Tallos, pero desde Egipto, y metiendo una pequeña continuación de lo que era la Atlántida. La Atlántida como mito se explica desde el punto de vista más histórico, más escéptico, como un error de Platón, de interpretación de lo que posteriormente escribió en sus diálogos, y que estos escucharon a su vez, Critias y Timeo escucharon de Solón, ¿no? Lo que nos dice es que Solón, cuando está en Egipto, en ese templo con ese sacerdote, lo que oye es hablar de un lugar llamado Keftiu. Keftiu nos vendría a mostrar una especie de Atlántida egipcia. Entonces lo que le dice este sacerdote es que ese lugar Keftiu se encuentra al oeste del país del Nilo. Lo que interpreta Solón en ese momento es que al oeste es más allá de las columnas de Hércules, es decir, en el Océano Atlántico. Sin embargo, al oeste del país del Nilo nos encontramos con la capital del Imperio Minoico, con Creta. Pues bien, con Creta, separado. Pues bien, lo que ocurre en el año 1500 en la isla de Tera, en la actual Santorini, es pues lo que podríamos definir como una especie de hecatombe particular, ¿no? El fin del mundo para ellos. El fin del mundo. Estamos hablando de que un volcán 5 veces más grande que el que explotó en el siglo XIX, el Krakatoa, y con una potencia 2 veces más descomunal que este volcán, que llegó, pues imagínate, llegó a provocar tsunamis, llegó a provocar incluso hasta pues que la atmósfera se cubriera de ceniza, hambrunas, etcétera, etcétera. Pues parece ser que en el año 1500 explotó. Entonces, en 1500 entró en erupción, 30 años más tarde, 1470 a.C., explotó. Y la isla de Santorini se hundió. De hecho, tú ves una imagen aérea hoy en día y te das cuenta de que lo que era la isla prácticamente es como si le hubieras pegado un bocado, ¿no? Pues bien, hay quien dice que la interpretación real de la Atlántida al oeste, ese Keftiu egipcio, no era ni más ni menos que esa isla de Santorini. Pero si nos quedamos en la Atlántida, lo que nos decían era precisamente eso, ¿no? Que ahí había animales fabulosos, elefantes, etcétera, algo pues absolutamente desubicado en esa zona del planeta. Pues bien, en estas cuevas de los Tallos, lo que Erich von Däniken en Ecuador, cuando acude allí a principios de los años 70, finales de los 60, lo que se encuentra son una serie de placas que, entre otras muchas cosas, aparte de mostrar un zoológico imposible, también aparecen representaciones de elefantes, algo que evidentemente en América no tiene ningún tipo de sentido. Pero si te parece, que sea el propio Däniken quien nos lo cuente. Erich von Däniken nos cuenta algo acerca de la Cueva de los Tallos. En Ecuador todavía está la célebre librería subterránea de metal. Es real. Y la ubicación exacta de la misma está en mi libro, no en mi cabeza. Yo jamás llegué a estar en su interior. Como dijera anteriormente, sí estuve en una de las entradas subterráneas. Yo personalmente no he visto esa biblioteca de metal, pero sí conozco gente que se introdujo en las cuevas y que sí llegó a contemplarla con sus propios ojos. Sin embargo, si esta historia tiene que ver con algo, es con el pasaje bíblico del profeta Enoc, que fue poco menos que abducido por extraterrestres. Y estos entregaron al profeta varios libros, algunos de carácter científico, que fueron transportados desde la antigua Arabia hasta Sudamérica. Pues bien, dichos libros fueron ocultados en las cuevas subterráneas de Ecuador. Qué curiosa la idea, la teoría de nuevo con el profeta Enoc y con los mormones. Con los mormones, efectivamente, con el libro del mormón. El libro del mormón, qué curioso. Sin embargo, Erich von Däniken dice que la ubicación de la cueva no está donde creen, sino que está un poco... Lo escuchamos, ¿te parece? Sí, vamos a Otro escucharlo. testimonio de Erich von Däniken. Ninguna de las diversas expediciones ha encontrado nada, porque la biblioteca de metal no se encuentra en la Cueva de los Tallos, sino en otras cuevas a más de 70 kilómetros de esta. Allí se encuentra el tesoro real. ¿Y te imaginas que está allí todavía? Él afirma que está allí. Date cuenta que una de las preguntas que se hizo con mucha insistencia de diferentes formas es, primero, si esa biblioteca seguía existiendo y dónde se encontraba. Y él dice que sí, que efectivamente se encuentra esa biblioteca de metal, y además que está a más de 70 kilómetros de donde se busca, donde el propio, el que fue un poco el guía cuando von Däniken fue a Ecuador, que fue el húngaro argentino Jean Maury, ¿no? Él fue el que le guió y buscaron allí, pero allí ya no hay nada. Él asegura que eso existe, pero que está en otras cuevas. Lo curioso es que hasta qué punto es cierto esto de la Cueva de los Tallos, porque de ser auténticas las informaciones sería
revelador, una biblioteca. Incluso el otro día hablábamos con otro de nuestros invitados, Richard González, que había estado en las cuevas y que veía esos extraños animales pequeñitos que había. ¿Es una leyenda, es un cachondeo o hay datos auténticos de esto? Bueno, vamos a ver, hay fotografías. Lo que pasa es que hasta qué punto son fotografías reales. De hecho, esto fue uno de los primeros renuncios en los que se pilló a Erich von Däniken, ¿no? Y fue por lo que la comunidad internacional, pues, como te decía al principio, ¿no? Cuando más estaba gozando de su éxito, pues él mismo se autodestruyó, ¿no? Porque dijo que había estado en esas cuevas. De hecho, en su libro El oro de los dioses, que lo tenemos aquí encima de la mesa, él identifica, pues poco menos lo que va viendo, ¿no? Cómo va viendo esos animales extraños, ese extraño zoológico, esas placas de metal, una especie de habitación extraña con unas sillas que no saben de qué material están hechas, con una mesa también. Y sin embargo, posteriormente acaba reconociendo que no, que él se quedó no ya en la entrada principal de la cueva, sino incluso en una entrada secundaria de los Tallos. Y ahora vuelve a decirnos que ya no está en la cueva de los Tallos, sino que está a 70 kilómetros de distancia. Lo defiende con mucho ardor, con mucha creencia, con mucha veracidad para él mismo, pero lo cierto es que si eso está allí o no, Miguel, la única forma de comprobarlo ya sabes cuál es. Es ir a verlo, ¿no? Ir a verlo. Se está preparando una expedición. Se está preparando una expedición para allá. Vale. Ya os contaremos, 3 y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias. Nos queda una última intervención de Erich von Däniken por ahora, por primera vez, segunda vez en el Espacio en Blanco en esta temporada por primera vez. Un mito en todos estos temas, muy atacado, muy criticado por algunos, alabado por otros, acerca del último descubrimiento, algo que yo no había oído nombrar. Escuchar, ese es el último descubrimiento de los muchos que se están haciendo de estos mundos perdidos. En otro de mis libros, El ocaso de los dioses, expongo mis certezas, mis convicciones de que esos dioses, los extraterrestres, regresarán en un futuro. Además, demuestro con cientos de fotografías que tenemos un gran misterio en el pasado del altiplano de Bolivia, en un lugar llamado Puma Punku. Ese es el último descubrimiento. Puma Punku, ¿dónde está esto? Puma Punku está muy cerca de Tiahuanaco. Y lo que hay allí, Miguel, son unos templos con piedras de una sola fase, es decir, no han sido partidas. Algunas de ellas se estima que pesan más de 200 toneladas. Es una auténtica barbaridad. Es decir, von Däniken lo refleja, lo suelta en este comentario, pero los datos son esos. Son piedras que pesan más de 200 toneladas en este altiplano. Madre mía, si es que ¿quién hizo eso y para qué? Ya, queríamos terminar un poco con en este lugar, lago Titicaca, 4.000 metros de altitud, una antigua civilización Tiahuanacu, también muy en contacto con los dioses, que quizá tengan que dar muchas sorpresas. Decíamos que la arqueología está quizá muy a pesar suyo, o bueno, seguramente con muchas ganas de descubrir cosas nuevas, aportando luces sobre descubrimientos que no tienen ninguna explicación. Quizá Tiahuanacu, ese lugar, sea uno de ellos, ¿no? Desde luego que sí. Piensa que además siempre la tradición de la que hay que aprender, de la que hay que leer, de la que hay que sacar el material que realmente puede ser precisamente eso, real, nos dice que en Tiahuanacu es donde descendieron los primeros dioses. A partir de ahí, después del gran diluvio, pues las diferentes poblaciones se fueron repartiendo por América, pues poco menos que creando las civilizaciones poderosísimas que posteriormente hemos encontrado, ¿no? Y lo cierto es que Tiahuanacu, tú ves, por ejemplo, pues las estructuras de los monolitos, la cara de esos dioses, y te das cuenta de que realmente son algo sorprendente. Se parecería mucho a los Moai de Pascua, pero realmente no tendrían nada que ver con algo aparentemente humano, ¿no? Estamos ante un sitio que va a desvelar muchos secretos, entre otras muchas cosas, Miguel, porque como bien sabes, las dataciones que se han hecho del lago Titicaca, que se supone que llegaba hasta la misma ciudad de Tiahuanacu como si fuera una especie de ciudad portuaria, pues esas dataciones estratigráficas han datado la antigüedad de ese descenso del mar no en los 4.500 años que se le supone a esta ciudad, sino que nos tenemos que ir una vez más 12.000 años atrás. A punto de terminar, nos preguntan por el teléfono si sabemos algo de esa isla sumergida que se puede ver en Google Earth al noroeste de África, en el Atlántico. Habrá que mirar a ver a qué se refiere. Habrá que mirar. A punto de terminar. Lorenzo, parece que ha habido datos de diferentes, quizás sean leyendas simplemente, aunque algunos evidencias también, algo más reales o más tangibles, de diferentes continentes que había, que se hundieron, que desaparecieron, pero como si de ahí, antes de que esos últimos pobladores desaparecieran, se fueran a otros lugares, como por ejemplo Egipto, a fundar una civilización de la cual ya tenemos datos concretos, y así los mayas, y así los olmecas, y así por ahí. ¿Podría ser esto cierto? Que antes, es decir, las grandes civilizaciones del planeta son los restos de esos antiguos mundos perdidos. ¿Y por qué no? Sería una forma de explicar primero pues esa facilidad, ¿no?, para construir determinados templos, pirámides en diferentes partes del planeta, que en definitiva pues dan a entender que efectivamente hay un lugar, un punto, un nexo
un nexo en común. También la propia escritura que aparece en diferentes partes del planeta de comunidades que nunca coincidieron. Eso está ahí, Miguel, y eso hay que verlo y hay que investigarlo. Por lo tanto, ¿por qué no se puede producir eso en el pasado? Yo creo que, lo digo siempre, no estamos en tiempos de soberbia. Quizás el empezar a creer sea una forma de empezar a avanzar. Conocer nuestro pasado es la forma de empezar a entender que nuestro futuro pues también puede ir por ahí. Lorenzo, seguiremos viajando. Últimamente está siendo muy habitual al programa, pero es porque hay que seguir hablando de todos estos temas y hay mucho de lo que hablar, ¿verdad? Yo estoy encantado, ya sabes. Además es otra faceta, ¿no? que al periodista, al investigador, a los apasionados como nosotros por estos temas, pues nos gusta hacer, ¿no? Y viajar es aprender, y aprender del pasado yo creo que es la mejor forma de poder incluso entenderte a ti mismo, ¿no? Ver cómo son los orígenes. Ajá. ¿Próximas expediciones? ¿Te vas a dónde? Pues estamos planteando de momento una expedición a Filipinas, que seguramente será para fin de año, y bueno, podemos decirlo, ¿por qué no? También uno de los objetivos es, antes de fin de año, intentar llegar a esas cuevas de los Tallos. A las cuevas de los Tallos. Igual estamos por ahí. México nos espera, India y Nepal nos esperan, hay muchos viajes todavía por hacer. ¿Dónde se te puede buscar? Pues mira, me pueden encontrar mañana mismo. ¿Mañana se te puede ver? Mañana mismo. Feria del Libro, ¿no? Adivino. Estaré en la Feria del Libro de 12 a 2 de mediodía y de 6 a 8 de la tarde, 12 a 2 y 6 a 8, en la caseta de Editorial Planeta, caseta 249, y estaré firmando mi último libro, Desafíos a la Historia, pues donde hablo de muchas cosas de estas, ¿no? Pascua, Moais, Nazca, y también me voy a llevar una sorpresita para el que se acerque pues que tenga bien acercarse a verme. Me voy a llevar, entre otras muchas cosas, una piedra deica auténtica, para que la vean, la puedan tocar y vean cómo es eso. ¿Ah, sí? Y que no es tan falso como mucha gente opina. ¿Mañana qué hora has dicho? Es de 12 a 2 del mediodía en la caseta de Planeta 249, y de 6 a 8 de la tarde también. Parece además que va a hacer buen tiempo, no va a llover y vamos a tener un día fresquito. Muchas gracias, ahí se te ve. Seguimos viajando, Lorenzo. Gracias por la aportación, gracias por esa entrevista a Eric von Däniken, por haberlo traído al Espacio en Blanco. Seguiremos buscando lo mejor para nuestros oyentes y tu gente, ¿no? Sí, gracias a ti, desde luego, por dejarme seguir hablando de lo que a mí me gusta, y yo creo que a ti también. De lo que nos apasiona. Desde luego que sí. Un placer. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Algunas personas se pasan la vida esperando que algo lo cambie todo. Buscan poder o amor o las respuestas a las grandes preguntas. Yo creo que lo que de verdad buscan es otra oportunidad, una forma de llevar otra vida donde todos sus errores quedarían borrados y podrían empezar de cero, donde nada malo ha pasado aún y todas las posibilidades siguen abiertas. Todas las posibilidades siguen abiertas. 3 y 26, 2 y 26 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. No olvides, mañana la segunda cita del Espacio en Blanco viene con Transcomunicación. Algunos de los más importantes investigadores en este momento del país nos van a mostrar algunas claves y a lo mejor nos dan eso, el camino de esperanza hacia otras vidas o la posibilidad de comunicar con ellas. Y ahora, os decíamos en la semana pasada que teníamos que hablar con algunos llamados contactados. Parece que ya llega el momento de que tengan cosas que contarnos. Llega a nuestro país otro de ellos. Sé que a muchos de vosotros nos gusta el tema, pero ¿y si tuvieran razón? Vamos a escucharles por si acaso. Lo decíamos, en estos tiempos íbamos a tener que hablar mucho de extraterrestres. Están llegando a nuestro país muchos personajes que están relacionados con este asunto, que tiene que ver además con un congreso que se va a celebrar. Y tenemos a Luis Fernando Mostajo con nosotros. Buenas noches, Luis Fernando. Buenas noches, Miguel. Un gusto y encantado de poder compartir en tu programa. Un placer que estés con nosotros. Eres de Bolivia, ¿verdad? Cochabamba. Así es. ¿Y eres arquitecto? Así es. ¿Estudiaste arquitectura? Estudié arquitectura y aparte de ser arquitecto en este momento tengo lo que se llama una empresa de construcción, es decir, me dedico a lo que es el negocio de la construcción de viviendas para su venta. Ah, sí. Así es. Y de repente algo te pasó, no sé si fue en 1977. Exactamente. Yo me encontraba viviendo en el sur del Perú, en la ciudad de Tacna. Eres boliviano, hemos dicho, sí. Soy boliviano, sí. Exactamente. ¿Estabas en Perú? Me encontraba estudiando cursando más bien mis estudios secundarios,
cuando no solo yo, sino mi círculo familiar y de amistades, fuimos al mejor estilo de Steven Spielberg, contactados a través de inicialmente la telepatía, o sea, de transmisión de formas de pensamiento a distancia, en la que nos convocaron a 50 kilómetros fuera de la ciudad. Pudimos 17 personas, Miguel, en 1977, y efectivamente a la hora en la que habíamos recibido se haría presente un objeto. Espera, ¿en qué zona concreta? ¿Estabas en Lima? No, en Tacna. Eso es al sur del Perú. Sí. Colinda esta ciudad con lo que es Chile, el norte de Chile. Ya. El sur del Perú, el norte de Chile. Sí. Entonces fuimos a un lugar que a 50 kilómetros de la ciudad, esto es costa, Sí. que se llama Chuschuco, que es ya internándose hacia la cordillera, camino hacia Bolivia justamente. Y efectivamente, a las 8 de la noche, de entre medio de los cerros, aproximadamente a una distancia de 2.000 metros, Miguel, comenzó a emerger un objeto de forma lenticular. Sí. El objeto de forma lenticular tenía una luz intensa. Lo curioso fue que se ubicó aproximadamente a unos 50 metros sobre la tierra, sobre las dumas, porque son en realidad cerros muy arenosos, y comenzó a desplazarse lentamente por encima de ellos, pero con una característica: comenzó a encenderse como un foco alumbrando todo el entorno como si fuese de día. Apagó de nuevo su fuselaje, permitiéndosele ver nuevamente su forma lenticular, y repitió estas operaciones varias veces hasta hacerse más pequeño en la medida que se desplazaba, convertirse en un punto en el horizonte y desaparecer. Segundos después de que desapareció este primer objeto, yo veo hacia lo alto del grupo que nos encontramos, ya te manifesté que éramos no solo yo, sino 17 personas, y me sentí motivado porque justamente había encendido, digo yo, su fuselaje, un segundo objeto, pero con características totalmente diferentes. Esta vez ya no tenía la forma lenticular, sino más bien parecía como un fluorescente cilindro que estaba suspendido, estático, de manera diagonal a nuestro punto de referencia, y ya no era amarillo intenso, sino más bien era con un color naranja, muy fuerte. Con la particularidad de que comencé a recibir, a la par de quienes nos encontrábamos presentes, nuevamente una comunicación telepática, en la que me manifestaron de que se encontraba entre nosotros porque ciertamente nuestro planeta le había tocado vivir un tiempo definitivo y definitorio, en sus palabras, que el planeta o el sistema como nosotros le conocemos no se va a destruir, mas sí se está transformando. Y dentro de esta transformación nos tocaba a nosotros asumir un rol protagónico, y que ellos se encontraban en la Tierra cumpliendo un rol o propósitos o misiones. Me manifestaron de que siendo el ser humano, o más bien el ser humano creciendo y aprendiendo desde su niñez a través del ejemplo, al tiempo nosotros de encontrar que hay civilizaciones que han logrado superar los problemas que nosotros nos encontramos viviendo como sociedad, y constatar de que hay civilizaciones que evidentemente han erradicado en su sistema lo que es la guerra, la enfermedad, el hambre, en fin, todo aquello que es propio del sistema que hemos creado, bien el ser humano puede lograrlo. Ya. Vamos por partes, si te parece. Espera un segundito y vamos por partes. Te decía, Luis Fernando, que en este tiempo estamos conectando con algunas de las personas que se dicen contactados, permíteme que diga entre comillas. Por supuesto. Y es muy curioso porque, si me permites, voy a ser muy sincero, ¿no? Todos o casi todos tenéis el mismo discurso. Es decir, una historia... Qué bueno. ¿Perdona? Qué bueno que sea así, porque evidentemente la fuente de la información es una sola. Ya. ¿Por qué te eligieron a ti? ¿Qué tienes tú de especial que no tengan el resto? Te dije que iba a ser un poco crítico contigo, ¿eh? Y me parece excelente. En realidad, más que ser especiales, soy un hombre común. Ya. Y el propósito de estas experiencias y estos contactos programados es de que la gente del común tenga la posibilidad de constatar de que existen realidades diferentes a la nuestra, para que siendo del común, logrando un cambio en nuestras propias vidas, podamos demostrar a los demás que es posible alcanzar esas metas. Ya. Siendo yo un hombre del común, independientemente de mis actividades profesionales y empresariales,
el destino justamente de 2-3 meses al año por lo menos para poder compartir el mensaje que se me fuera transferido, para demostrar justamente que a pesar de todas las vicisitudes propias que nosotros nos encontramos viviendo y siendo lograr grandes transformaciones, influyendo positivamente en el colectivo de la conciencia de nuestra humanidad. Bien, Luis Fernando, voy a seguir siendo crítico. Todos los llamados contactados sois elegidos, de repente tenéis que hacer una misión, pero no aportáis una prueba. ¿Tú tienes algún tipo de prueba de que realmente conectas con este tipo de seres? Porque todo puede ser una fantasía. Miguel, más que conectar yo, ellos me han contactado. Ya. Y segundo, sí, evidentemente, la clásica corroboración de las experiencias de contacto es justamente a través de los avistamientos programados. Y he tenido la oportunidad de estar con corresponsales de la TAS, invitados directos de ellos, en los llamados avistamientos programados, y ellos mismos han tenido la posibilidad de lograr hasta casi 1 minuto de filmación, con día previo, fecha previa, lugar específico. Ya. Es Entonces, decir, no te olvides de que otra manera de corroborar es invitar a todos quienes asisten a las distintas conferencias que uno imparte en distintos lugares, y en las reiteradas salidas que uno tiene al campo se reciben comunicaciones o psicografías, comunicaciones telepáticas, donde nos dan normalmente horas y experiencias programadas que la misma gente que se va acercando a los grupos de contacto pues puede ir corroborando y luego sacar su propia conclusión. Ya. ¿De dónde proceden esos seres que te contactan? Yo he tenido sobre todo experiencias de contacto con lo que son los seres del segundo planeta de nuestro sistema solar, o sea, de Venus. Ellos a su planeta le llaman Siris, y desde hace 30 años en realidad que vendría siendo asistido por estos seres que, por lo que he llegado a saber, no solo se encuentran entre nosotros en este tiempo, sino que habrían tenido una gran influencia en el origen de las primeras culturas, sobre todo americanas. Ajá. Las mismas leyendas de los incas, de los tehuanacotas, de los mismos mayas, sostienen que descendieron de la diosa del lucero del amanecer, o más bien conocida como la Orejona. Entonces, evidentemente, esta civilización habría tenido una gran incidencia en el desarrollo de nuestra evolutivo, llamémosle, de nuestra civilización. Ajá. Y estaría aquí justamente aportando con su conocimiento, con su apoyo, este momento de transición que está viviendo nuestra humanidad hacia su nuevo estado de conciencia. Venus. Sin embargo, desde el punto de vista científico, los datos que tenemos en la Tierra, en Venus es imposible que haya vida, según dicen nuestros científicos. Ahí te equivocas, Miguel. Te diré que, por ejemplo, la última sonda que envió la ex Unión Soviética, o sea, los rusos, que es el Venera, no solo que ha podido penetrar la atmósfera, sino que ha descendido en Venus, corroborando de que tiene tierra sólida. No como se especulaba que era es decir, Venus es un planeta volcánico estrictamente. Segundo, que la temperatura no raya en los más de 400 grados Fahrenheit, sino que tiene una temperatura estable y un cielo iluminado. Es más, si tú entras a YouTube, y hay mucha de la información que circula extraoficialmente por Internet, has de encontrar de que en Venus también se han fotografiado construcciones. O sea que más allá de las leyendas que tú puedes encontrar en el origen de las primeras culturas, incluso aquí en Europa, nuestra propia ciencia está lanzando luces de que evidentemente hasta que uno realmente no puebla un planeta es muy difícil precisar qué es lo que acontece en él. 2 citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Luis Fernando Mostajo esta noche con nosotros. Has viajado por muchos países, Luis Fernando, y has entrado en contacto con la Fraternidad Blanca. ¿Qué tiene que ver la Fraternidad Blanca con los extraterrestres? Sencillamente que es un trabajo mancomunado. Esta gran hermandad blanca o ancianos maestros vendrían a ser los custodios de los anales de la historia, los anales del conocimiento, digámosle así, de la historia de la humanidad, tal cual hoy por hoy el ser humano la desconoce. ¿Y siguen estando en el planeta esos ancianos?
nunca se han ido, porque son parte integrada a lo que es el proceso evolutivo de la Tierra. Luego de la desaparición de la última civilización que nos antecediera, o sea, la Atlántida, que evidentemente existió, todos esos patriarcas o grandes ancianos y maestros, sabios amautas, yo les llamo, se congregaron en distintos lugares de poder, esto es, de energéticos naturales en todo el largo y ancho del planeta. Uno de ellos se encuentra justamente en lo que es la cordillera de los Andes y el lago Titicaca. Fui contactado directo por uno de estos sabios ancianos, maestros emisarios de este retiro interior, para que me pongan en conocimiento y en contacto de la existencia de una maravillosa herramienta, conocida por ellos como el disco solar. Sí. Existiría, lo mismo que corroboré yo un viaje interdimensional que tuve la oportunidad de vivir hacia Venus, una suerte de energía, llamémosle de energía lumínica concentrada, que tendría la capacidad de poder redimensionar toda nuestra estructura atómica molecular con la consecuente activación de nuestro propio sol interno. Y esta herramienta estaría comenzando a ser puesta al servicio de la humanidad, no solo para que restablezcamos un orden alterado de armonía, llamémosle así, en los elementos de la naturaleza en el mundo en que vivimos, sino, y más importante, que nos permita justamente conectar con esa información, esos programas de vida que están afectando a lo que es el logo solar, en nuestro sol central, la matriz que nos conecta con el gran cuerpo estelar, y que está determinando cambios incluso hasta genéticos en este tiempo. Ya. ¿Tiene que ver eso con el 2012, los mayas, la profecía, ese tiempo de cambios, convulsiones que anunciaban ellos? Lo que a mí me han manifestado es que más que esperar que el mundo, como muchas profecías lo han venido sosteniendo, como un final realmente el 2012, es un punto de inflexión. ¿Qué significa? Que el 2012 es un punto referente, no es un final, sino es un punto de inflexión, en el cual nosotros vamos a comenzar a hacernos cargo y responsables de nuestro propio destino. Yo mismo, hoy por hoy, me encuentro extendiendo la invitación, y aprovecho la oportunidad, Miguel, a través de tu prestigioso programa, de hacer extensiva la invitación a todos quienes se sientan vibrar en esta frecuencia, para estar juntos y unidos en el mes de septiembre en el lago Titicaca, el 2012, donde los ancianos maestros de la Hermandad Blanca y los guías extraterrestres me han encomendado llevar adelante un concilio que busca entregar la posta. Se preguntarán qué es la posta. La posta es lo que viene a representar la entrega de la responsabilidad justamente de estos ancianos maestros de la Gran Hermandad Blanca a la humanidad, que ha de estar representada por todos los grupos que vienen preparándose de tiempo, y justamente para establecer el advenimiento de una nueva humanidad y el nacimiento consecuente de un nuevo tiempo. Ya. ¿Has dicho el lago Titicaca, septiembre? En septiembre justamente del 2012, donde se encuentra físicamente el retiro interior, el retiro solar de la Hermandad Blanca. ¿Tiene que ver con la puerta de Aramumuro? Es toda la zona, Miguel. Toda la zona. Si tú más o menos has estado en todo este sector altiplánico de la cordillera, has de ver de que en torno al lago Titicaca, que por cierto, ha sido la cuna del nacimiento de dos grandes culturas solares, la Tiahuanacota y posteriormente la Inca. Recordarán la leyenda de Manco Cápac y Macmaogia, que salieron de la Isla del Sol y se trasladaron a Cusco para dar origen a la cultura de los incas. Entonces, en todo el sector, justamente, se encuentra lo que se conoce el Templo Mayor, y el Templo Mayor habría sido sumergido en lo que actualmente vendría a ser el Lago Menor, que lleva por nombre en el idioma aymara Huiñaymarca, y Huiñaymarca en el idioma aymara significa ciudad eterna. Ya, vamos a apuntar la fecha. ¿Ahí va a ocurrir algo? ¿Va a haber algún tipo de manifestación objetiva que se pueda verificar? ¿Se van a abrir las puertas de esos otros mundos? De hecho, yo diría que en ese mismo momento el lago Titicaca es un gran portal de energía. No solo que esto va a acontecer el 2012 y vamos a estar congregados juntos y unidos a los guías extraterrestres y los maestros de la Hermandad Blanca, sino que asimismo el lago Titicaca desde
hace alrededor de 5 o 6 años, las fotografías o las termofotografías satelitales, tú sabes que hoy en día hasta para buscar minerales uno se rige por las fotografías satelitales. En arqueología se está haciendo lo mismo. Se ha logrado detectar la concentración de energía geomagnética más grande a nivel planetario. ¿Qué significa, para ponértelo en contexto esto, Miguel? A finales del 2004 se trascendieron fotografías del lago Titicaca, del lago Menor, con la materialización de una energía formando una chacana, una cruz cuadrada de aproximadamente 10 kilómetros a cada lado. De acuerdo a estudios de la NASA, ante grandes concentraciones de energía geomagnética o gravedad cero, se da lo que se conoce como estados alterados. Para gente que se encuentra abocada al desarrollo interior, al desarrollo de su propio despertar de conciencia, produce lo que se conoce como momentos de lucidez. Para gente del común produce desestabilización. Y justamente, si tú recuerdas algo de lo que ha venido aconteciendo, sobre todo en Latinoamérica, en Bolivia, en 2 años, a partir del 2004 hasta el 2006, se cambiaron 5 presidentes, sin golpe de Estado. Entonces tú puedes comenzar a sacar una suerte de conclusiones que te hacen ver de que estas energías que están comenzando a interactuar, a ser activadas en el planeta, están generando cambios y transformaciones que, digo yo, en este momento están creando un proceso de inclusión. Te preguntarás, ¿por qué inclusión? Sí. Si nosotros vemos el año pasado, con la elección en Norteamérica de Obama, en Sudamérica de mujeres presidentas, del país del que yo vengo, después de 500 años, por primera vez un indígena llega a acceder a lo que son, es decir, las herramientas de toma de decisiones, o sea, al gobierno. Entonces tú ves que a nivel global, la activación de estas energías está creando un cambio en la dinámica de vida de nuestra sociedad, que quizás desemboque, y ojalá así sea, en mayor armonía y equilibrio. Tu trabajo parece que se centra un poco en la zona esa del lago Titicaca, pero hay otros muchos lugares donde se habla de hermandad, que creo que también has visitado, Monte Shasta, incluso en Egipto, creo que has estado recientemente. ¿Qué otros lugares crees que pueden ser los que se estén abriendo esa energía poderosa que dices que se está comenzando a funcionar? Mira, Miguel, qué bien que mencionas esto, porque justamente la encomienda de los ancianos maestros de la Hermandad Blanca es que se cree lo que ellos llaman una plataforma continental. Que la primera plataforma está comenzando a exteriorizarse y donde he llevado adelante físicamente la exteriorización de el retiro interior, o sea, como un punto intermedio de contacto entre la Hermandad Blanca y los grupos de preparación en tierra. Se ubican específicamente en América, en Monte Shasta, como lo mencionas, en California, en Estados Unidos, en Centroamérica, en la segunda ciudad maya más importante, como es la que se encuentra en Honduras y que lleva por nombre el Valle de Copán. Y la tercera en el lago Titicaca, a orillas de lo que es el lago Menor, y que lleva por nombre Huiñaymarca o Ciudad Eterna. Recientemente, como lo manifestaste, los maestros de la Hermandad Blanca me sugirieron realizar un desplazamiento por los distintos templos de activación e iniciación solar, porque todo esto tiene que ver con los ciclos solares, con la activación de nuestro átomo primero, o ese sol interior, que se conecta a la vez con el corazón y la energía que proviene y desciende del logos. Los mismos científicos ya sostienen que muchos de los cambios de comportamiento y conducta en el ser humano están en sincronía y en sintonía con lo que son los cambios y ciclos solares. Muchos de estos templos que antiguamente funcionaban como grandes centros iniciáticos, nuevamente están comenzando a ser reactivados en estos cambios y frecuencias de vibración que está viviendo el planeta. Es así que tuve la oportunidad de estar, como bien lo mencionas, en Egipto el año pasado. Ahora mismo, hace una semana y media estuvimos con grupos de preparación y de contacto en Inglaterra.
y fue muy interesante porque no solo estuvimos en las ruinas de Stonehenge, sino donde además se volvió a materializar un crop circle, sino que muy cerca, 3 millas de donde nos encontrábamos en zona, se materializó un nuevo crop circle que ha comenzado a crear una revolución dentro del ámbito científico, no solo allí en Inglaterra, en Londres, sino a nivel mundial, porque este crop circle de Windmill tendría que ver específicamente con datos e información referida a un portal. Un portal. ¿Verdad? Entonces, y a cambios trascendentales en nuestro proceso y en nuestro ADN. Entonces, cuando tú me decías, estos temas de repente son como que todavía considerados de locos y de gente... De locos, sí. De jalados de los cabellos, falso, porque evidentemente todo lo que está aconteciendo hoy en día está llamando no solo el interés, sino la dedicación de muchos científicos, gente de mucho renombre, que está destinándole su tiempo y su investigación a tratar de encontrar una respuesta, ¿no? A todo lo que viene aconteciendo y que es parte del quehacer mismo ya de nuestra sociedad. Tú que estás más en contacto con gente que viene de distintos lugares, Miguel, habrás de saber de que es algo de todos los días. No todo, tanta gente no puede estar equivocada. Ya no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces tenemos que comenzar como que más bien en este tiempo unir filas en torno al mensaje que tú me decías que todos vienen a compartir. No es de extrañarse de que todos digan lo mismo. Lo raro sería de que todos digan algo diferente. Entonces, si todos coincidimos en que el mensaje es de cambio y transformación, quizás el mensaje es de que comencemos a vivir. A punto de terminar, Luis Fernando, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento que tú dices, pero es muy curioso, estamos muy en contacto con este tipo de temas cada día, como también tú dices, pero si miras un poco afuera, parece como que hay un gran sector de la sociedad, no solamente en España, en todo el mundo, que está idiotizada, entontecida, viendo programas de televisión absurdo, preocupándose por campeonatos de no sé qué y de no sé cuánto, y que parece que están muy lejanos de todo esto. ¿Hay fuerzas que están impidiendo que la humanidad despierte ese sol interior? Yo diría que en este momento estamos los tiempos, tú bien sabes, Miguel, más difíciles son como el preludio de que ha de amanecer. Tú sabes que la hora más oscura es justamente aquella en la que va a amanecer. Entonces, yo saco una analogía de esto porque evidentemente muchos no tienen el deseo del cambio y la transformación que se está generando por distintos motivos. Lo importante está en que los que sabemos que estos cambios se estén dando, hagamos algo para procurarlo y que todos seamos los beneficiados. El mensaje que compartimos es un mensaje de esperanza, pero además de alternativa, porque todo yace y termina en el ser humano. O sea, nosotros tenemos la capacidad de poder transformar no solo nuestras vidas, sino más importante, transformando nuestras vidas, transformar la humanidad, el sistema en el que vivimos. No por nosotros mismos, Miguel. Y quizás, y como tú dices, el tiempo nos apremia, y para concluir, hay que mejorar las cosas por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Es decir, para que las futuras generaciones puedan heredar un mundo mejor que nosotros mismos hoy por hoy nos encontramos viviendo. Amén, ojalá así sea. Luis Fernando, el inicio de nuestro programa dice solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Ha sido un placer, te veo dentro de poquito. Estás en España para hacer una serie de actividades, ¿no? Sí, de hecho voy a estar en Madrid, tengo entendido, entre el 22 y el 26, donde en ET Contact vamos a hacer una presentación. Te agradezco infinitamente, Miguel, la disponibilidad y tu tiempo. Disculpa que haya sido tan entrecortado, porque realmente, bueno, con lo del teléfono, con lo del celular, que no llevábamos, pero Dios mediante, pues, lo que se ha compartido haya servido para aportar nuestro granito de arena, pues, en el crecimiento y despertar de muchos, ¿no? Que es lo que se busca. Ojalá, te veo prontito y te deseo todo lo mejor, ¿vale? Un fuertísimo abrazo y todo lo mejor para ti también. También para ti. Y dentro de poco trataremos de estar en ese 2012 en el lago Titicaca a compartir. Desde ya están abiertas las puertas y ojalá ya
no sé, vamos a ver la manera de poder intercambiar contactos y direcciones. El momento que tú gustes, pues ahí tienes las puertas abiertas. Será un placer. ¿Alguna página web de contacto? En este momento está en elaboración, vale. Pero podrías, es decir, acceder a través del blog temporal que tengo con mi nombre, Luis Fernando Mostrajo, el blog se te va a aperturar. Perfecto. Pues gracias, un fuerte abrazo, te veo prontito y te deseo lo mejor, como te decía. Igual para ti. Hasta luego. Todo lo mejor. Otro contactado, les hemos abierto las puertas porque a lo mejor tienen razón en lo que cuentan y estamos dejando muchas citas por ahí. Otro lugar, antes era la Cueva de los Tallos, el lago Titicaca. Seguiremos investigando, trataremos de llevar el misterio desde ese punto, desde ese lugar del planeta, acercarlo a todos los que estáis en nuestra sintonía y veremos a ver quién tiene razón. 3:55, fijaros lo que decía Eric von Däniken para terminar. Bien, que los extraterrestres han estado aquí en el pasado es algo ya viejo. Y lo nuevo es que los extraterrestres definitivamente van a regresar a la Tierra. Y ello no tiene nada que ver con el año 2012, pero sí se va a producir su regreso en los próximos 20 años. Va a ser un shock para nosotros y sería bueno que nos preparásemos en la medida de nuestras posibilidades. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias, hora de nuevo de misterios, segunda hora del Espacio en Blanco con un montón más de temas esperando. Y desde aquí queremos unirnos a la onda de solidaridad que está viendo con Julen, ese niño que está enterrado por ahí, sobre todo con toda la gente que está trabajando, sus padres, sus familiares. Ahí estamos también con vosotros. Los saludos para todos los que seguís ahí escuchando en la Radio 1 y Radio 5, en la radio online en cualquier parte del mundo o descargando el podcast. Como os digo, segunda hora de misterios. Ahí vamos con una introducción todavía antes de ese homenaje que tenemos preparado para un padre que dio mucha guerra. Pero antes, ratas. Joseph Mengele fue un médico de las SS de reputación infame por sus experimentos médicos inhumanos con prisioneros en los campos de concentración de Auschwitz. Le llamaban el Ángel de la Muerte, pero ni ese terrorífico apodo es capaz de evocar una milésima parte de toda la maldad que atesoraba en su negro corazón. Sus crueles experimentos humanos en Auschwitz le terminaron granjeando un hueco entre los asesinos más sanguinarios del Tercer Reich. A Joseph Mengele se le conoce como el Ángel de la Muerte. Es el jefe médico de Auschwitz, donde llegan los trenes de prisioneros. Selecciona quién muere, quién va a hacer trabajos forzados y quién participa en sus perversos experimentos. Le fascinan los hermanos gemelos y los somete a pruebas terribles. Cuando acaba la guerra, consigue escapar del ejército soviético. Los 5 años siguientes los pasa en el sur de Alemania con un nombre falso. Allí lleva una vida familiar normal, trabajando en una empresa de maquinaria agrícola. Pero cuando comienzan los procesos por crímenes de guerra, su nombre empieza a aparecer cada vez más. Él sabe que ser capturado por los aliados solo es cuestión de tiempo. Debe huir de Alemania. Mengele desaparece y llega hasta Brasil. Conozcamos algo más de su historia. Paco Bermúdez se hace ahora cargo de nuestro mágico sonido y te decía, micrófono cerrado, la gente está encantada contigo. Creo que se pueden decir esta cosa a estas horas. Dice, qué tío tan cojonudo. Lo llevo escuchando un montón de años en el Espacio en Blanco, que venga más. Es una suerte que lo tengamos aquí porque está tan loco que se va a la Napurna o se va a dar vueltas por España o por el Atlántico. Mengele, vaya personaje, ¿no? Sí, hay muchos errores en su biografía. ¿Sí? Sí, él siempre se le tiene identificado con el campo de Auschwitz. Él nunca fue jefe médico del campo de Auschwitz. ¿No? Él fue el de Birkenau,
el campo de Birkenau, que fue el anexo que se construyó a Auschwitz para crecer, y que era un campo independiente. Él estaba bajo el mismo mando del comandante de Auschwitz, lo que pasa que él era el responsable médico de Birkenau, que era donde él hacía los experimentos. Luego, cuando él termina la guerra, él realmente trabaja en una granja durante mucho tiempo, está él solo, ni siquiera ve a su esposa, porque él ya tenía muy malas relaciones, al final de la guerra ya tenía muy malas relaciones con su esposa. Es más, su esposa después de la guerra, justamente después de la guerra, se divorcia, pide el divorcio de él, ¿no? Él trabaja en una granja en Austria durante muchísimo tiempo, porque el granjero sabía más o menos que debería ser no lo tenía identificado, pero sabía que tenía que ser un cargo importante del Partido Nacional Socialista. Y no trabaja en una empresa de maquinaria, principalmente porque era su familia la dueña de la empresa de maquinaria. Todavía existe en Alemania. Tú vas en una ciudad de Alemania, ahora no recuerdo el nombre, y todas las avenidas, la avenida se llama Mengele, la fábrica se llama Mengele, y toda la gente de esa ciudad, que además es una ciudad muy importante, todos viven de Mengele, de la industria Mengele. Te digo porque la familia continúa, su hijo Rolf, el único hijo que tuvo Joseph Mengele, ha trabajado en la empresa familiar durante mucho tiempo. En el campo hizo rabasadas terribles, ¿no? Sí, bueno, es absolutamente brutal. Te lees los documentos que hay sobre el caso. A él, en el juicio de Nuremberg, solo se le cita una sola vez, nada más. Tú te lees toda la información sobre las declaraciones de todo el juicio de Nuremberg y solo se le cita en una sola ocasión, nada más, con el nombre de Mengele. Y eso es la primera vez que los americanos y los aliados empiezan a preguntarse quién es ese tipo que han hablado, que el tal Mengele. Y entonces cuando empiezan a investigar y a interrogar a prisioneros que han estado en Auschwitz y en Birkenau, y empiezan a hablarle de un médico muy educado, porque él pertenecía a una familia de gente adinerada, que él termina la carrera de medicina y él se centra en genética. Él es un experto en genética, y él, digamos que el estar de jefe médico en Auschwitz, en Birkenau, le permite llevar a cabo experimentos con esas ratas de laboratorio que son los propios prisioneros del campo de Birkenau. Sobre todo con gemelos. Sí, él era especialista en gemelos. Además, hay un caso curioso, es que a él no lo capturaron nunca, no lo capturan jamás, y él no va a Brasil. Él consigue huir a través del puerto de Génova. Él consigue huir a Argentina, y él se reúne en Argentina con Adolf Eichmann, y Adolf Eichmann le dice que no es seguro el que sean vistos juntos, ¿no? Y entonces Mengele, que es un hombre muy listo, muy inteligente, decide irse a Brasil, se traslada a Brasil, porque por Eichmann le dice que Frank Stangl, que hemos hablado antes de él, se ha instalado con su familia y no tiene absolutamente ningún problema porque está protegido por la dictadura brasileña, ¿no? El gobierno militar brasileño, y es cuando Mengele se va a vivir a Brasil. Allí vive una temporada tranquilito. He visto en tu libro que muere ahogado en una playa. Murió ahogado. Sí, estaba ya bastante hecho polvo, con muchas enfermedades. Sí, con muchas enfermedades, totalmente abandonado, y él va a nadar se va un fin de semana con una familia de mucho dinero alemana que le financia, porque saben quién es, Joseph Mengele, y se va a nadar, y mientras está nadando en la playa, a él le da un infarto. Es rescatado por el hijo de esta familia que estaba en la playa con él, lo rescatan, pero a él le ha dado ya un infarto y no son capaces de resucitarlo, y muere. Es enterrado en una tumba que él se había preparado por esta familia, no le ponen ningún nombre, y creo que en los años 80, a finales de los 80, un equipo de investigación de la revista Spiegel, la revista, la famosa alemana política, consigue detectar la tumba, sacan los restos, hacen una prueba de ADN con los familiares de los Mengele, que están todavía en Alemania, y descubren que tiene el mismo ADN y que es Joseph Mengele. Y lo más curioso de todo es que los huesos de Mengele permanecen durante 5 años en una caja fuerte de la Policía Federal brasileña en esa ciudad. Y
finalmente los huesos, como nadie los reclama porque la familia no quiere reclamarlos, los huesos son entregados a la universidad de esa ciudad. Que los utilizan, ¿no? Y actualmente son los huesos que utilizan los estudiantes de medicina para estudiar la anatomía humana. Y son los huesos de Mengele. Qué curioso. Casi para terminar la historia de Mengele, hubo una película llamada Los niños de Brasil. Hablaba de extraños experimentos que se hacían genéticos que había hecho Mengele allí en Brasil. ¿Es cierto o es una leyenda? Eso es un libro maravilloso de Ira Levin, es fantástico, Los niños de Brasil, pero es curioso porque en la zona en la que se movió Mengele, en Brasil, es el más alto índice de nacimientos de gemelos de todo Brasil. Entonces, claro, es muy curioso, ¿sabes? Porque dices que... Qué casualidad, ¿no? Casualidad, ¿no? Donde estuvo Mengele. ¿Qué es lo más probable? Pues que Mengele empezara a hacer sus experimentos con gemelos. Y dicen que han nacido muchísimos gemelos en esa zona de Brasil, es curioso. Decían incluso que algunos gemelos, o algunos, no sé cómo decirlo, que habían salido algunos clones de Hitler. Bueno, esa es la leyenda, ¿no? Que se decía de que él había cogido... Esas son las leyendas que se cuentan de... No hay nada demostrado que él cogió trozos de piel de Hitler, pero claro, es que en aquella época no había ADN, el ADN es muy posterior. Claro, ahora sí que sería lo mejor posible, después de la oveja Dolly, que fue el primer experimento de clonación, pero claro, es que en esa época es imposible de demostrar, porque no existía. Mengele se libró de la justicia. Se libró de la justicia como se libraron tantos se libraron, muchísimos. En el caso más conocido de los que no se libró fue Adolf Eichmann. Vamos ahora con él, si te parece, y luego una extraña mujer que hay ahí, y te dejo que descanses. Muy bien. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Otto Adolf Eichmann fue un criminal de guerra alemán, alto cargo durante el régimen nazi como teniente coronel de la Schutzstaffel. Fue responsable directo de la solución final, principalmente en Polonia, y de los transportes de deportados a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Adolf Eichmann es una figura clave en la terrible maquinaria asesina de Hitler. En 1942 organiza una reunión en la villa de Wannsee, cerca de Berlín, donde se anuncia la solución final, el exterminio de los judíos de Europa. Nada más acabar la guerra, Eichmann es interrogado en varias ocasiones sin ser reconocido. Durante 4 años trabaja en una granja de pollos en la zona de la Alemania Occidental, ocupada por los británicos. Después, desaparece. ¿Qué fue del arquitecto de la solución final? Nuestro invitado nos trae respuestas. Otro prenda, ¿no? Sí, Adolf Eichmann era lo que decía la filósofa judía Hannah Arendt. Hablaba de la banalidad del mal, ¿no? Era el hombre... antes de meterme en este tema que te voy a comentar, él efectivamente consigue huir a través del Vaticano, a través de organizaciones vaticanas, con Alois Hudal. Le llamaban el obispo negro. Era un hombre que era muy pro-nazi, es más, es famosa su carta de felicitación por el cumpleaños de Hitler, ¿no? Alabando al Partido Nacional Socialista. Y a él lo protegen, a Eichmann se permanece durante un tiempo en la Piazza Navona, en Santa María del Ánima, y de ahí consigue huir a través de Génova con papeles falsos de la Cruz Roja y pasaportes falsos de la Cruz Roja facilitados por el Vaticano. Él sube en un barco y consigue huir a Argentina. Él se instala en Argentina con el nombre de Ricardo Clementi. Incluso los papeles del pasaporte, yo he visto el pasaporte original, el pasaporte está a nombre de Ricardo Clementi, el pasaporte está todavía en Argentina. En los archivos de la CEANA, la Comisión de Esclarecimiento de Actividades Nazis en Argentina, que son archivos que después del gobierno de Menem, del presidente Menem, se abrieron a los investigadores, y ahí están todos los papeles de Eichmann. Eichmann permanece ahí, consigue un trabajo oscuro de contable en la Mercedes-Benz de Argentina, hasta que un día, en el año 60, él vivía ya con su mujer y con sus hijos
en una zona del Gran Buenos Aires, de las afueras de Buenos Aires, en la calle Garibaldi, ¿no? Por eso los israelíes bautizaron su secuestro como la Operación Garibaldi, y no saben si es Eichmann, no lo tienen comprobado. Le han hecho varias fotografías, pero no saben si es Eichmann. Y entonces, ¿qué es lo que les lleva a saber que es Eichmann, a confirmarles que es Eichmann? A él le hacen seguimiento los del Mossad, agentes del Mossad. Peter Malkin era el jefe del comando. Yo le conocí a Peter Malkin en Washington. Y Eichmann de repente entra en una floristería. Fíjate con qué lo descubren. Entra en una floristería, ¿vale? Y le manda flores a su mujer por el aniversario de boda. Y entonces es lo que les demuestra a los israelíes que es Adolf Eichmann, porque era el mismo aniversario de boda con la que él se había casado con Vera Eichmann, en Alemania. Y eso es lo que les confirma de que es realmente Eichmann. Justamente se están celebrando el aniversario de la independencia de Argentina. Por lo tanto, han llegado delegaciones de todos los países, y donde llega Abba Eban. Abba Eban era el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Ben Gurión. Y llega en un avión, en un Douglas del AL, de la compañía aérea israelí. Aterriza, y entonces el avión secuestran a Adolf Eichmann, el comando israelí secuestra a Eichmann y lo meten en el avión de Abba Eban. Y cuando vuelven a Israel, el gobierno de David Ben Gurión hace pública el secuestro de Adolf Eichmann, y que Adolf Eichmann va a ser juzgado en Israel. En Israel es juzgado y condenado a muerte, y es ejecutado en la horca en el año 62, en la prisión de Ramla, en el norte de Israel. Ben Gurión ordena que el cuerpo sea incinerado, que las cenizas sean arrojadas por la marina israelí en el pleno Mediterráneo, en un lugar desconocido, y que el horno en el que ha sido el cuerpo incinerado, que sea desperdigado por muchísimas partes de Israel y parte tirado al mar, para que no se convierta en un punto posible de neonazis, ¿no? Durante el juicio es muy curioso, porque él nunca reconoció haber matado a nadie. Efectivamente, Adolf Eichmann jamás mató a nadie. La única prueba documental de un asesinato cometido por Adolf Eichmann es en Hungría, que él dispara en la cabeza a un judío. Pero nada más, es el único asesinato que él comete. Él dice incluso en el juicio en Jerusalén, él le dice a Gideon Hausner, el fiscal, le dice que realmente él solamente se dedicaba a hacer conexiones de líneas ferroviarias. Realmente, efectivamente, él lo único que hacía era: tal tren de Drancy, en Francia, tiene que llegar a tal hora al campo de Auschwitz. Nada más, en Polonia. Yeah. Él no mató a nadie. Por eso Hannah Arendt habla de él como la banalidad del mal. Es decir, que era un hombre endiablado que mató a millones de personas, pero realmente él nunca puso el dedo en un gatillo. Solamente una vez comprobado. Entonces, claro, lo que pasa es que él sí que fue uno de los grandes arquitectos del Holocausto, porque él asiste a la conferencia de Wannsee, que es una casa que está a las afueras de Berlín, se puede visitar. Fue una reunión que duró muy poco tiempo, creo que duró horas, presididas por Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga, que luego lo matan en Praga, y ahí se decide con todos los departamentos del Reich y Ministerio del Reich cómo matar en menos tiempo y más rápidamente a millones de personas que eran los judíos de Europa. 3 o 4 minutitos para que te vayas prontito. Faltaba una mujer, ¿no? Hay mujeres también que han sido tremendas, ¿no? ¿Quién? Yo cuento la historia en el libro de una tipa que tiene además una historia increíble. Yo siempre digo que tiene una historia de película. Ermin Braunsteiner, que era le llamaban la yegua de Majdanek, el campo de Majdanek, donde mataron a más de 200.000 personas. Mataron en Majdanek. Esta mujer la llamaban la yegua de Majdanek porque ella se dedicaba a matar niños a patadas. Incluso se había hecho por un zapatero judío que estaba dentro del campo, se hizo montar unas botas especiales con punteras de hierro. Y para hacer más daño, claro. Sí, ella se divertía calculando el tiempo que tardaba en matar a un niño a patadas. Y se calcula que mató a unos 500, 600 niños a patadas. ¿Qué me dices? En el campo. Sí. Cuando termina la guerra, Ermin Braunsteiner es detenida por las autoridades de ocupación en Austria. No saben exactamente quién es ni el papel que ha jugado, pero saben que es una de las guardianas de Majdanek y la condenan a 1 año de prisión, nada más. A esta mujer la ponen en libertad y
esta mujer vuelve a su vida normal. Ella era enfermera, había hecho la escuela de enfermería y ella empieza a buscar trabajo de enfermera. Y en ese trabajo ella conoce a un soldado americano de la Fuerza de Ocupación Aliada en Austria. Se enamora de él se enamora de ella no le dice quién es y él vuelve otra vez a Estados Unidos después de cumplir servicio en Europa. Y él le pide que se case con él. Total, que esta mujer vuelve va a Canadá. Primero hace una pequeña parada en Canadá porque no puede entrar en Estados Unidos, porque le ponen trabas de inmigración, hasta que finalmente consigue. El soldado americano dice que se ha casado con ella y que por favor que la permitan entrar en Estados Unidos. Le permiten entrar en Estados Unidos, le dan la nacionalidad americana y ahí termina parte de su historia. Un día en una cafetería en Jerusalén, en un bar de Jerusalén, está Simon Wiesenthal, el famoso cazanazis. Y una mujer se acerca a él, eso es lo que cuenta Wiesenthal, con un número en el brazo, y le dice que cómo él nunca se ha preocupado de la yegua de Majdanek. Y es la primera vez que Wiesenthal escucha ese nombre. Empieza a investigar y, por conexiones con la inteligencia militar estadounidense, descubre que esta mujer está en algún punto de Estados Unidos viviendo. Él manda a un enviado suyo para investigar, a un chico joven, cuyo padre era de las SS, y que, como forma de limpiar la imagen de su padre, él colabora con Simon Wiesenthal. Y él descubre que esta mujer vive en un barrio de New Jersey. Y su marido es constructor, trabaja como albañil, ¿no? No le hacen caso a Simon Wiesenthal las autoridades americanas, y Wiesenthal habla con un joven periodista, que ahora te contaré quién es, se llama Joseph Lilewell, que es un joven periodista del New York Times, que décadas después, se convirtió en director del rotativo del New York Times. Joseph Lilewell, uno de los grandes directores, con cientos de premios Pulitzer. Y este joven periodista, Joseph Lilewell, le toca el timbre en una casa de New Jersey, y la que abre es una señora encantadora con un vestido de flores, rubia, ya entrada en años, y él le dice, buenas tardes, Hermine Braunsteiner. Y ella le dice, sí. Dice, ¿es usted la yegua de Majdanek? Y ella le responde a Joseph Lilewell, porque está así escrito en el artículo, dice, yo sabía que esta llamada iba a llegar en algún momento, el toque del timbre. Total, que esta mujer pataleó durante muchísimas décadas porque, claro, el gobierno americano le retiró la nacionalidad americana. Esta mujer finalmente, después de mucho luchar en los tribunales, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le retira la nacionalidad americana por haber mentido al entrar en Estados Unidos, sí que había pertenecido al partido nazi, y es extraditada a Alemania. Y en Alemania es condenada a cadena perpetua, ya muy anciana. Esta mujer es recluida en una residencia de ancianos y se cree que murió en el año 99. Esta mujer. Se cree, porque no hay pruebas de ello. Eric, tenemos que terminar. Espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Sí, claro que sí, como siempre. Eres un tío cojonudo. Muchas gracias. Y se puede decir a estas horas, no digo yo solamente, lo dice un montón de gente. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de mi mail, ericfratini@gmail.com. Ya no te digo que estás con las redes como estabas antes, estás más tranquilito ya con eso, ¿no? Sí, me he retirado de las redes sociales. Qué bien. Ya de Twitter me he retirado. Ya no, es que ya ahora mi cabeza está en otras historias. Ya no tengo que hablar de política, solamente ya vengo a los programas de amigos como tú, y cada vez me cuesta más escribir, porque yo creo que ya después de 28 ensayos y 4 novelas ya no tengo nada más que contar. Ahora tienen que contarlo otros, la gente que me llevo de expediciones. Y estoy, en Facebook estoy más o menos, de vez en cuando aparezco, de vez en cuando desaparezco, en Instagram de vez en cuando aparezco, estoy más dado en Instagram a enseñar mi colección de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, que es a lo que me aficiono, y nada más, no me dedico a nada más. Gracias sobre todo por haber venido a nuestro programa de nuevo. Que no pase demasiado tiempo, pero cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa. Gracias. Siempre te contesto. Gracias. 13:29, 2:29 en las Islas Canarias. Un poco de información y vamos con un homenaje. Lo trae David Cueva, nuestro compañero. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio.
Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Hola amigos de Espacio en Blanco, soy Juan David, les mando un saludo muy especial desde Tabio, Colombia. Esta música nos conduce a la próxima cita del Espacio en Blanco, Murcia, Congreso Más Allá de la Vida o Más Allá simplemente. Don Antonio. Hola Miguel, buenas noches. Más allá. Lo que pasa es que yo estoy muy cansado de repetirlo. La gente piensa que cuando decimos más allá... Es más allá de la vida, ¿verdad? Hablamos de los muertecitos y realmente no es así. El más allá lo utilizamos porque siempre hemos intentado ir un poquito más allá a ciencia de frontera, que ni más ni menos la paraciencia, que no es ni más ni menos que la antesala de la ciencia. Por eso hay mucha gente que no se encasilla realmente cuando ve a nuestros ponentes, se tienen que dar cuenta de que poco tiene que ver con lo que ellos pensaban en primer momento. Más allá. Congreso en Murcia, ¿qué número de congresos ya? Es el sexto congreso. El lugar, Teatro Circo de Murcia, 23 y 24 de marzo. 23 y 24 de marzo, carácter solidario como son los congresos, casi todos a los que asiste el Espacio en Blanco. ¿Y qué personajes van a estar? ¿Qué invitados tenemos? Pues este año yo creo que se nos ha quedado muy redondito. Vamos a tener, te lo voy a decir en orden como van a ir apareciendo durante el Congreso. Alfonso Sánchez Hermosilla, ya sabes que es un gran especialista en la Sábana Santa de Oviedo. Sindrología cuántica ha llamado su conferencia. Después tendremos a un gran amigo tuyo, a Hugo Semoloni, el jaguar blanco, ha titulado su conferencia Señales del más allá y del más acá. Un chamán que llega desde México para contarnos cosas de esa ciencia ancestral que tenían los antiguos. La verdad es que lo poco que me ha contado es magnífico. Luego tenemos a Jesús Callejo, ha titulado su conferencia Los Guardianes Invisibles, también es para seguirla. Luego aparecerá ya por la tarde el grupo Gois, vamos a contar un poco toda la experiencia y todo lo vivido en ese refugio militar de Cerlés, que veréis qué sorprendente va a ser. Terminaremos la tarde con Carlos Canales, que nos va a hablar de grietas en la realidad, fantasías cumplidas. La verdad es que es sorprendente todo lo que nos cuenta. Habrá después una ruta guiada, que es la Murcia mágica y misteriosa, que va a ser la antesala al programa Espacio en Blanco, que se va a emitir el sábado por la noche. Y domingo por la mañana, a primera hora de la mañana, tendremos a Lorenzo Fernández Bueno, que nos va a hablar de viajes a las sombras, 10 lugares para no dormir. Después tendremos una exclusiva, que es la proyección del documental Expedición Cueva de los Tallos. Es la primera vez que se va a ver en España y va a poder ser en Murcia. El que quiera verlo ya sabe dónde lo puede hacer. Y después yo creo que el colofón del Congreso será cuando reunamos en ese escenario a Miguel Blanco con Raúl Cabrera, el nómada, el autor del documental, y entre ellos dos y el público van a crear allí un ambiente, una simbiosis en la que van a hablar de todo y les van a preguntar de todo. 23 y 24 de marzo es la cita en Murcia, Teatro Circo de Murcia, y ya se pueden hacer las inscripciones ya, ¿verdad? Sí, señor, ya se pueden sacar las entradas, es muy fácil. Lo único que hay que hacer es entrar a la página web www.congresomasallá.com y bueno, y picando en la pestaña que arriba que pone reservas, pues seguir los pasos, como todos los años, es muy sencillico. Y bueno, tenemos un reto. Este año hemos empezado la promoción un poco tarde y tenemos que llenar ese Teatro Circo, así que yo creo que el reto es muy bonito y vamos a por él. A por ello, a llenar ese Teatro Circo, un congreso más allá, con carácter solidario. Te veo prontito. Antonio, enhorabuena por el trabajo, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, seguimos en contacto, buenas noches. Hasta ahora. España es uno de los 3 países europeos con la energía eléctrica más cara. Futuro Abierto, con Tato Puerto. En los últimos 15 años la luz ha subido más de un 80% y 8 de cada 10 ciudadanos no entienden el recibo. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la energía eléctrica y del recibo de la luz. Futuro Abierto, los domingos a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Don David. Buenas noches, don Miguel. ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo me estoy quedando sin voz. Estoy con esta gripe o yo no sé qué es, que está arrasando por medio mundo y me ha tocado también a mí. Yo te sustituyo, no pasa nada. Perfecto. Vamos a hacer un homenaje, pero yo quiero recordar también a otro gran maestro que se nos ha ido, Francisco Pérez Avellán, Paco Pérez Avellán, que nos ha dejado hace poco tiempo. Seguramente haremos algo, porque no hay que olvidar la senda que han dejado todos estos personajes, como lo que tú traes hoy, ¿no? Sí, la verdad es que yo... Un cura que dio mucha guerra. Tengo un especial aprecio a la figura de Óscar, y eso que no tuve el honor de conocerle ni de entrevistarle, y lo intenté, te lo puedo asegurar. Algo comentamos de él. ¿Recuerdas cuando hablábamos de los sacerdotes que habían investigado misterios relacionados con la parapsicología o la ufología? Pues ya hablamos un poquito de él, pero traemos nuevos datos de un personaje que es absolutamente fascinante. Bueno, yo soy muy mitómano con esto de los libros. Aquí tengo todos los libros de Óscar González Quevedo. Para que la gente se haga una idea, ¿no? Decimos, ¿y este señor quién es? Eso dice, ¿quién era? ¿Quién era? Pues escribió libros como ¿Qué es la parapsicología?, El rostro oculto de la mente, 2 volúmenes fantásticos llamados Las fuerzas físicas de la mente, que encima los tengo firmados, y Los curanderos. Y además fue el encargado de una asociación, un centro, el Centro Latinoamericano de Parapsicología, el CLAP, que editaron, en España se pueden encontrar por ahí, si se busca un poco, 4 tomos de una revista fantástica llamada Parapsicología. Era un sacerdote español que se fue a vivir a Brasil. Efectivamente, nacido en 1930 en Madrid y pues fallecido hace 10 días, ¿no? Precisamente en Belo Horizonte, en Brasil, donde pasó sus últimos prácticamente 50 años, a los 88 años, ¿no? Y bueno, el padre Quevedo era uno de estos sacerdotes especiales en lo que respecta a esto del misterio, porque él fue pionero en muchos sentidos, fue, digamos que, una de las personas responsables de traer a España lo que conocemos como parapsicología científica, que es una reiteración porque la parapsicología de por sí ya es científica, y defensor a ultranza de esos supuestos fenómenos paranormales que siempre son responsables inconscientemente del hombre, del ser humano, esa interacción mente-materia que constituyen la auténtica parapsicología y que no requieren de una fuerza externa relacionada con la fantasmogénesis o con una supuesta fuerza espiritual que tendría que ver más con la religión, que es el espiritismo, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un honor haber podido entrevistar aquí para Espacio en Blanco. Me mandaba recuerdos para ti, por cierto, porque estuvo aquí hace muchos años. Sí, me acuerdo. Antonio Elegido, me acuerdo. Escritor, que a lo mejor así dicho, los oyentes no saben quién es. Pero si decimos que es el mítico profesor durante 11 años de un programa de la casa, como es Cifras y Letras, a lo mejor ya empiezan a ponerle cara y voz, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues lo que seguramente muchos de ellos no saben, o la mayoría, es que Antonio Elegido era sobrino carnal de Óscar González Quevedo. Y bueno, pues él nos contaba cosas muy interesantes. Yo le preguntaba a él, casi que mejor que lo cuente él, quién era, ¿no? Nos da más datos. ¿Quién era exactamente Óscar González Quevedo? Esto es lo que nos contaba. Óscar González Quevedo era un jesuita, intelectual, tenía 5 carreras universitarias, uno de los más grandes parapsicólogos del mundo, uno de los grandes de la Escuela Teórica de Parapsicología, que aparece en España ya por el 73, en una España franquista, aburrida y gris, llenando las páginas de los periódicos hablando de parapsicología. Hablaba de los demonios, hablaba de los espíritus de los muertos, y la gente se quedaba asombrada. No defendiendo la existencia de los demonios, los espíritus de los muertos, luchando contra ellos de una forma científica universitaria. Llenaba salones de 1000 personas y fue realmente un acontecimiento. En España se abrió a la parapsicología, que no teníamos ni idea qué significaba esa palabra. En otros países era una disciplina universitaria, el mismo Óscar era catedrático en 3 facultades de la catedrática de parapsicología, y aquí estábamos en la época de los curanderos. Fue un verdadero rayo de luz, un relámpago de luz, el que invade la atmósfera intelectual de este país. Qué bonita definición, un relámpago de luz.
así también lo considero yo. 5 carreras, casi nada. Sí, además dicho por su sobrino, ¿no? Que hablaba de él con este sentimiento y esta información que yo creo que es importantísima. Óscar González Quevedo fue muy conocido en Latinoamérica por ser bastante beligerante hacia la charlatanería y hacia a estos personajes que decían poseer ciertas capacidades, pero que a la hora de demostrarlas no solamente no las demostraban, sino que lo que se demostraba era cómo saqueaba la cuenta corriente de más de uno de los que pasaban por allí cuando creían en sus capacidades, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar al propio Óscar González Quevedo en esta intervención de un programa de televisión argentino, Sin Vueltas, del 24 de abril del 93, ha llovido ya, ¿eh? Y bueno, él hablaba precisamente de su auténtica pasión de la parapsicología. ¿Y cómo lo hacía? Pues le escuchamos. ¿Qué fenómenos incluye la parapsicología? Porque hoy estuvimos mencionando varias cosas y a lo mejor confundimos otras como tirar las cartas, adivinar el futuro, demás. ¿Cuáles son los fenómenos? La parapsicología norteamericana dice que solo psi kappa y psi gamma. Psi gamma es lo que el pueblo llama telepatía y clarividencia, etc. Psi kappa no existe. Sería una fuerza espiritual que actúa sobre la materia. No. La escuela europea dice telergia y es una energía física que, como toda energía física, se transmite inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y que fuerzas del mismo signo se rechazan. Entonces, ¿qué estudia la parapsicología? Todo fenómeno misterioso de todas las épocas, pueblos y ambientes relacionado con el hombre. Es una descripción más que una definición. Telepatía. No excluir nada de lo que sucede en nuestro mundo. Es que no es ¿Puede común. nombrarlos algunos como para que la gente vaya sabiendo? Telepatía, movimientos de objetos o telequinesia, fotogénesis o luces brillantes, la pirogénesis o la telergia transformada en calor, el aporte que es lindísimo, objetos que se desmaterializan y entran a través de un muro o sangre que sale sin mancha y cae en un Cristo. ¡Ah, milagro! El Cristo sangró. Nunca un Cristo sangra a más de 50 metros de distancia. Algún día tendrás que buscar la entrevista que le hicimos en el Espacio en Blanco, que eso tú no lo sabes. Bueno, eso es una misión para Ramón Álvarez, que seguro que nos está escuchando. Seguro. Más testimonios. Pues más testimonios. Tenemos en este caso una nueva declaración de Antonio Elegido, hablando de algo muy interesante que era los fenómenos supranormales. ¿Esto qué es? Pues una definición que el propio Óscar tenía y que dotaba, porque claro, no dejaba de ser un jesuita, un sacerdote católico, y él unía hasta cierto punto ciertos fenómenos o situaciones inexplicadas con, lógicamente varía un poco para casa, con ciertos fenómenos místicos o relacionados con la religión católica. Si te parece, lo escuchamos. Vamos. Ha sido un grande y aquellos que lean sus libros se darán cuenta de lo grande que fue. Quien se acerque sin prejuicios. Es verdad que algunos le acusan de utilizar la ciencia para apoyarse un poco en la religión, apoyar un poco a la religión católica, pero debo confesar yo que estuve con él en Brasil, acompañándole, ayudándole, trabajando con él durante unos años. Debo decir que muchísimo menos de lo que la gente cree. O sea, Óscar fue un gran divulgador científico. Y es verdad que había un tipo de fenómenos que él denominaba supranormales, que son los más discutidos, que de alguna manera él utilizaba para apoyar un poco sus creencias católicas. Pero vamos, un hombre que muere después de haber hecho una gran labor, y ahí están los libros, las revistas y la cantidad de cursos que dio. Y murió en paz, tranquilo, y yo creo que con una sonrisa, porque Óscar era de muchas sonrisas. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con David Cuevas haciendo un homenaje a Óscar González Quevedo, que si hubiera nacido en otro sitio, siempre lo decimos, habría películas sobre él, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, es un tipo muy especial, y vamos a seguir conociendo datos de él. Fíjate, un asunto que me parece muy curioso, el famoso sacerdote de los ovnis, Enrique López Guerrero, el padre Platillo, como lo llamaban en su Mairena del Alcor natal en Sevilla. Yo pude entrevistarle hace años y me sorprendía cuando yo le preguntaba cómo se había iniciado en estos temas. Fíjate lo que me contaba. Mi formación parapsicológica fue posterior a la praxis. Primero vi los fenómenos y luego estudié quiénes eran. Tuve la suerte también de asistir a los cursillos que dio en Sevilla el padre Óscar González Quevedo. Yo le visité en su casa, le hablé de fenómenos que yo había visto que eran impresionantes, tan impresionantes que él lo puso un poquito en duda. O sea, habiendo visto tantas cosas, pero claro, yo lo había visto.
Qué bien que sacerdotes como el padre Pilón, que también nos ha dejado, pero que se siga ahí su huella, se dedicaran a estos temas y divulgaran todo este tipo de historias, ¿verdad? Con seriedad, con profundidad. Sí, ya lo hablamos aquí en el programa, ¿no? Y no me descarrete porque como sigamos por aquí no acabamos, porque es un tema que me fascina y me apasiona, ¿no? Tanto aquellos sacerdotes que se encargaron de investigar temas relacionados con ufología, como aquellos, como el propio Óscar González Quevedo, que lo hizo con parapsicología. Bueno, lo cierto es que cuando queremos saber cómo es Óscar en lo personal, cómo era Óscar, más allá de esos aportes que hizo, de haber traído la parapsicología científica a las aulas universitarias en España, que es que esto es un auténtico hito en los años 70, ¿no? Al igual que lo hizo la Sociedad Española de Parapsicología, también estaba Óscar ahí, o encargándose de ese Centro Latinoamericano de Parapsicología, el CLAP, que también es historia de estos temas. ¿Cómo era la persona? Bueno, pues quién mejor que el propio Antonio Elegido para contárnoslo. Óscar era desbordante, era un hombre que diríamos con una capacidad de comunicación impresionante, o sea, con una empatía, con una sabiduría emocional, era un grande. Además de que era un hombre muy atractivo, además era un cura atractivo, era un hombre que tenía unas cualidades dialécticas impresionantes, luego además empatizaba, ya digo, muy bien con la gente. Además tenía recursos muy simpáticos porque había estudiado ilusionismo en su momento. Entonces era un hombre que manejaba perfectamente la relación con el ser humano. Y era desbordante. Entraba y todo el mundo se quedaba anonadado. O sea, era un cura jesuita 10, diríamos, ¿no? Así que eso también incluso le seguían verdaderamente legiones de personas, ¿no? O sea, un hombre nada que ver con el científico aburrido, rodeado de prometas. Todo lo contrario, era un gran divulgador, era un gran comunicador y como persona extraordinaria. Y muy beligerante contra toda aquella gente que hacían fraudes, ¿verdad? O que se aprovechaban de los demás en estos temas. Sí, ahí tenía un espíritu muy crítico, ¿no? De hecho, fue muy crítico con varios sucesos conocidos. Las caras de Belmez, por ejemplo. Fue de los primeros que dijo que aquello era un fraude. Podríamos hablar algún día de este tema, Miguel, si me dejas, pero bueno. Óscar era un tipo beligerante y aquí vamos a poder escucharle en su salsa, porque él tenía una particularidad. Él participó en muchos programas de televisión en Latinoamérica. Él, bueno, pues entraba en debate, ¿no? En confrontación, siempre se peleaba tuvo bastantes problemas con el sector espiritista, que tiene mucho poder en Brasil, de esto hablaremos ahora después, prácticamente para cerrar, pero él cuando se lanzaban retos, cuando algo no le cuadraba, pues se expresaba de la siguiente forma, y además esto es muy interesante porque Óscar era crítico con la charlatanería, relacionada con todo esto que tiene que ver con las anomalías, y también con ciertos dogmas de la Iglesia. Y esto es importantísimo para lo que va a pasar después. Óscar González Quevedo en su salsa, hablando de algo que es nada más y nada menos que los exorcismos, y fijaos en qué sentido lo hace. Un sacerdote hablando de exorcismos. Mira lo que dice. Eso ha habido un error de interpretación. En el Antiguo Testamento, que es por la Biblia que ha entrado esa interpretación entre los cristianos, entre los judíos, entre los mahometanos, de las posesiones demoníacas. En el Antiguo Testamento no hay ninguna posesión demoníaca con ser tantos siglos. En el Nuevo Testamento con ser tan cortito, en cantidades industriales. Pero es la terminología de la época que los griegos y romanos llamaban daimon, o daimones en plural, divinidades, atribuían a los dioses de segunda categoría las enfermedades internas, la locura, la epilepsia. Jamás una enfermedad externa era atribuida a los demonios, en la época de Cristo. En el animismo y hoy en la Umbanda, en el Candomblé, sí. Y sin embargo, a pesar de que el término en la época era daimon o daimones, la Biblia lo corrigió. Y la Biblia no vino a enseñar ciencia, vino a enseñar doctrina. Pero corrigió el término daimon o daimones y colocó daimonium y daimonia. Ha sido un error de interpretación bíblico, no interpretar bien la Biblia, creer que el demonio puede entrar en nuestro cuerpo. Y como a mí me gustan los desafíos, por favor, Satanás, Júpiter, Orixás, Echús, espíritus de muertos, todos los demonios habidos y por haber, por favor, sean buenos una vez y vengan todos contra mí. Beligerante incluso con los demonios, ¿eh? Sí, además, tú que conoces muy bien ese tema, se conocía bastante bien todas las posibles deidades, habidas y por haber, un estudioso absoluto del tema. Y llegamos a la parte un poquito más
complicada, incómoda y triste. Todo hay que decirlo. ¿Cómo acabó Óscar González Quevedo en los últimos años? Porque hablamos de un erudito que conocía muy bien la parapsicología, le hemos escuchado en estos cortes, hemos escuchado a gente que sabe de él, contando precisamente la importancia que tuvo en todos estos temas. Hemos hablado de sus libros, de sus publicaciones. ¿Qué pasó con ese Óscar González Quevedo, erudito de la parapsicología? Pues que acabó conduciendo autobuses escolares. ¿Por qué? Le castigaron. Pues porque él era un tanto incómodo, no solamente con ciertos, como hemos dicho, bueno, ciertas religiones, el espiritismo es una religión, al fin y al cabo, con mucho poder en Brasil, sino también incluso con ciertas afirmaciones que hizo relacionadas con ellas. Hemos escuchado siendo muy crítico con el tema de los exorcismos, cuando es algo que la propia Iglesia Católica reconoce. ¿Qué pasa? Pues que se convirtió en alguien incómodo. ¿Y quién mejor para contar precisamente este episodio muy desconocido precisamente de su vida y biografía que el propio Antonio Elegido? Lo escuchamos. Óscar era incómodo. Primero por su carácter. Óscar tiene ese carácter bravío, hispánico, en el que no tenía problema de plantear batalla a todos estos. Es decir, políticamente era bastante incorrecto. Y luego la Iglesia misma, dentro de una imagen dialogante y respetuosa, pues le resultaba ciertamente un poco incómodo. Pues Óscar, cuando estaba en el club, hubo un provincial jesuita, quizás por eso de la ley de obediencia, se lo quitó todo, y le tuvo de conductor de una Coinbee. La Coinbee es un pequeño coche Volkswagen que puede tener unas 12 plazas o así, que iba en el Colegio San Luis, en el centro de Sao Paulo, y le tuvo ahí de chofer al buen hombre. O sea, le tuvo varios años, fue vergonzoso lo que hicieron los jesuitas con él. Luego, lo que no sabe la gente es que el capítulo de cómo volvió. El general de los jesuitas dijo que eso no podía ser posible y volvió otra vez a la parapsicología, pero había hecho un daño irreparable. O sea, Óscar, la biblioteca de Óscar del club eran 30.000 libros especializados en parapsicología. Eso no ha habido nunca en el mundo. Había una o dos bibliotecas como mucho. Y todo eso desapareció el club, y al final él lo vuelve a refundar, pero ya no había 30.000 libros, había 10.000, o sea, sí es cierto que sufrió persecución por parte de la Iglesia. Ahí está, qué grande también Antonio Elegido, nuestro saludo para ti desde aquí, cuando quieras vienes al programa otra vez, y ahí está nuestro homenaje, ¿no? Al final, bueno, le hicieron justicia con él. Es que es muy triste esto, ¿no? O sea, yo me lo estoy imaginando, 30.000 libros de parapsicología y que de repente haya alguien, bueno, digamos que con poder dentro de la Iglesia y diga, eso hay que cerrarlo, se cierra, y esos 30.000 libros parece ser que se convierten en 10.000, él vuelve, consiguió volver, pero volvieron a quitárselo de encima y ya se acabó prácticamente, digamos, no sus días, pero sí algunos de los últimos años de su vida, ¿no? Conduciendo pequeños autobuses escolares, ¿no? Un tipo como Óscar González Quevedo. Y a veces es que da la sensación, Miguel, de que tenemos ante nosotros auténticos genios, y Óscar fue un buen ejemplo, y que no solamente no sabemos valorar lo que realmente valen y lo que realmente pueden aportarnos, sino que parece que algunos se empeñan en destruir más que en construir. Y a mí esto me cabría muchísimo, yo lo siento mucho. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Este homenaje, este sentido homenaje a Óscar González Quevedo, un sacerdote, un jesuita, de los que, pues, evidentemente no abundan en lo que respecta a estos temas. Y dejan huella. Forma de contacto contigo, seguiremos haciendo homenaje, seguiremos resaltando la labor de muchos personajes que están por ahí importantes y que no les damos tanta cabida en los medios. ¿Forma de contacto contigo? Pues para aquellos que quieran ponerse en contacto conmigo para comentar algún tipo de caso que haya sucedido en su alrededor, alguna anomalía relacionada con ovnis, con sucesos paranormales, un correo electrónico, davidcuevas_en_blanco@gmail.com. Repito, davidcuevas_en_blanco @gmail.com, y también me pueden encontrar en Twitter en @dcuevasc. Estaremos encantados de recibir todos sus comentarios, críticas o casuísticas. Gracias. A ti, Miguel. Gracias por tu trabajo, seguimos juntos. En eso estamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel, los escucho desde Annisburg, Washington, Estados Unidos. Miguel, un gran abrazo para ti y todo tu gran equipo, y sobre todo los grandes invitados que tienes cada semana.
Es un excelente programa, nunca me lo mente. Ahí está el saludo desde Washington, cantidad de oyentes que nos oyen desde diferentes partes del mundo. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Y cada vez más sumándose, ¿verdad? Estamos recibiendo montones. Ramón Álvarez nos manda algunos WhatsApp en ese número que tenemos, 633-44-8816. Ahí podéis dejar ese nota de voz diciendo desde dónde nos escucháis, en qué parte del mundo. La verdad es que desde los 4 puntos cardinales, nos escriben desde todas partes, nos mandan mensajes desde Estados Unidos. Bueno, a mí me ha emocionado especialmente este niño, ¿no? Que nos ha mandado ese mensaje de voz desde Colombia. Desde Colombia, sí. Desde Ellensburg, Estados Unidos. Ángel Torres, desde Eslovenia, no nos dicen el nombre, pero desde allí nos lo mandan. Desde Taiwán, o sea, desde lugares de lo más dispares y alejados unos de otros. Un día con Ramón estuve contando países, no sé si eran 111 o 106 países del mundo que escuchaban el Espacio en Blanco, y antes teníamos una bolita del mundo y se veían puntitos y tremendo, cosa que agradecemos. Dicen que nos contaban el otro día en Latinoamérica que somos el programa en castellano más escuchado en toda Latinoamérica, no lo sé, pero bueno, nos alegra. Saludos para todos los que estáis por ahí fuera de España. ¿Ganadores? Tenemos a José María Crespo de Cáceres, Fernando Fernández de Villegas, Barcelona, Concepción Rodríguez de Oviedo, Santiago Buendía de A Coruña y Rosalía Navales de Málaga. Y seguimos buscando corresponsales. El otro día grabamos una cosita con uno de ellos, una historia increíble que contaremos en breve. Si tenéis algo que contar desde cualquier parte del mundo, decírnoslo y nos ponemos en contacto con vosotros. Y además testimonios. Estamos buscando testimonios de personas que hayan vivido fenómenos extraños, ¿verdad? ¿Alguna experiencia paranormal, sí, en primera persona y que les apetezca compartirla con nosotros? Hoy nos ha escrito gente, bueno, ha conmocionado mucho la entrevista. Claro, la entrevista con Eric, y hemos recibido un email desde Galicia en relación al tema de los nazis, y si quieres te lo leo muy rápido porque es muy interesante. Nos cuenta que él vivía al lado de la antena que estaba situada en Santa Margarita, en La Coruña, que esta antena fue operada por los alemanes y que en los años 80, en el 83, fue a clase con 2 niños que eran alemanes, que se comportaban de una forma bastante rara, seguían siempre una ruta muy estricta para ir al colegio, nunca se salían de ese camino, y tenían tan solo 9 años, hablaban perfectamente alemán y español. Un día le invitaron a su casa y por lo visto la madre estuvo haciéndole como un interrogatorio. Él dice que con 9 años, pues en aquel momento tampoco era muy consciente de lo que estaba viviendo, pero que después, reflexionando sobre aquello, pues se ha dado cuenta de que probablemente sí que formaban parte, ¿no?, de ese grupo de nazis que en aquel momento se instalaron allí en Galicia y que además desaparecieron de repente, de la noche a la mañana. Gracias por ese testimonio y gracias a ti. Y que se pongan en contacto con nosotros los ganadores para... Así es, en el correo electrónico del programa, que como sabéis es espacioenblanco@rtve.es. Feliz semana. Nos acordamos de Julen y toda la gente que está trabajando en ese rescate, cantidad de gente de solidaridad, cosa que nos alegra. Ahí estamos con vosotros. Es una historia increíble que contaremos en breve. Si tenéis algo que contar desde cualquier parte del mundo, decírnoslo y nos ponemos en contacto con vosotros. Y además testimonios. Estamos buscando testimonios de personas que hayan vivido fenómenos extraños, ¿verdad? ¿Alguna experiencia paranormal, sí, en primera persona y que les apetezca compartirla con nosotros? Hoy nos ha escrito gente, bueno, ha conmocionado mucho la entrevista. Claro, la entrevista con Eric, y hemos recibido un email desde Galicia en relación al tema de los nazis, y si quieres te lo leo muy rápido porque es muy interesante. Nos cuenta que él vivía al lado de la antena que estaba situada en Santa Margarita, en La Coruña, que esta antena fue operada por los alemanes y que en los años 80, en el 83, fue a clase con 2 niños que eran alemanes, que se comportaban de una forma bastante rara, seguían siempre una ruta muy estricta para ir al colegio, nunca se salían de ese camino, y tenían tan solo 9 años, hablaban perfectamente alemán y español. Un día le invitaron a su casa y por lo visto la madre estuvo haciéndole como un interrogatorio. Él dice que con 9 años, pues en aquel momento tampoco era muy consciente de lo que estaba viviendo, pero que después, reflexionando sobre aquello, pues se ha dado cuenta de que probablemente sí que formaban parte, ¿no?, de ese grupo de nazis que en aquel momento se instalaron allí en Galicia y que además desaparecieron de repente, de la noche a la mañana. Gracias por ese testimonio y gracias a ti.
y que se pongan en contacto con nosotros los ganadores para... Así es, en el correo electrónico del programa, que como sabéis es espacioenblanco@rtve.es. Feliz semana. Nos acordamos de Julen y toda la gente que está trabajando en ese rescate, cantidad de gente de solidaridad, cosa que nos alegra, ahí estamos con vosotros. Seguro que alguno de ellos, mientras está preparando ese trabajo que tiene que cometer ahora, escuchando Radio Nacional, el Espacio en Blanco. Abrazos desde aquí. Y termina por ahora nuestro tiempo. Espero que hayáis disfrutado. Nuestros dos invitados que han venido a vernos esta noche. ¿Sí? Bien, nos alegra. Termina nuestro tiempo. Ha sido un placer estar juntos en estas 2 horas.